Amigos, bienvenidos a esta emisión de Diálogos con la Música a través de Radio Espectro en esta modalidad doble que ofrecemos tanto por nuestras redes sociales y enlazados a través de la radio en las dos vías, ¿verdad? Solamente que es un complemento que aprovechamos de las redes, mientras que la versión que van a disfrutar a través de la radio la vamos combinando con la música de nuestros queridos artistas invitados, que hoy nos estamos dando otro lujo espectacular. Bendita sea la hora en que aparece la tecnología para cosas importantes, porque nos empezó a abrir una ventana tan amplia para el mundo del arte y empezamos a conectarnos con artistas maravillosos de todos los rincones del planeta. Y yo hace unos meses atrás tuve la oportunidad de empezar a conocer el arte de esta maravillosa dama que tenemos con nosotros, que es Clara Cantore, una artista muy joven, argentina, pero de un extraordinario, gigantesco talento, que me moría de ganas por compartir y conversar con ella. Realmente que gracias, Clara, por recibir la invitación. Bienvenida a Radio Espectro, que si bien es cierto transmitimos desde Costa Rica, pero somos una estación de alcance mundial, ¿verdad? Como lo ofrece este dial maravilloso de alta tecnología en la web. Bienvenida. Qué grande, Jeremy, muchas gracias, Che, por la invitación, por la presentación y sobre todo eso, por generar un espacio de diálogo para compartir qué es lo que hay atrás de la música que se escucha, que en definitiva es lo más interesante. Así que gracias, Che, por el espacio. No, para nosotros es verdaderamente un honor, un placer compartir con artistas como usted, querida Clara, que realmente pues son un abanderado de esto que queremos tanto, ¿verdad? Y que lo llevan por todo el mundo, que es el arte. Disfrutamos de ese talento maravilloso. Una dama de la zona de Córdoba, Argentina, ¿verdad? Así es, de la zona rural de Argentina. Igual me crié mitad en el campo, mitad en la ciudad. No soy 100% de ninguno de los dos lugares. Pero me crié ahí y mi vida siempre se las ingenia para transcurrir entre dos dimensiones, ¿no? Ya sea la rural y la urbana, u otras dimensiones también, que no vamos a empezar la charla con un tema tan existencial, pero siempre estoy ahí, como de hecho ahora llegué hace unos días del campo, estoy en la ciudad y siempre me está tocando transitar dos mundos. Es decir, usted es caminante de las estrellas, que se detiene a mirar su brújula de cristal, que en realidad no es brújula, ¿verdad? Porque el norte nunca es igual. Exactamente. Es que eso de que el norte nunca es igual, realmente es así. Y es muy interesante. Esto de la pandemia recrudeció, digamos, esa experiencia que yo tengo de muy niña, que tiene que ver con cómo la percepción del tiempo y del espacio cambia tan abismalmente en función del entorno en el que uno está, ¿no? Y es muy fuerte para mí, cada vez que vuelvo al campo, volver y adaptarme ahí, y cada vez que vuelvo a la ciudad, volver y adaptarme acá, a pesar de que hace tantos años que lo hago, ¿no? Pero claro, cuando estoy en el campo, las necesidades, la vida empieza a pasar por otro lugar. Y es curioso porque estoy haciendo una introducción, digo, a lo que nos compete, que tiene que ver con la música. Este tiempo de pandemia a mí me agarró 100% en el campo. Experiencia que yo no había tenido jamás, porque si bien crecí y siempre estaba yendo y viniendo, nunca me tocó quedarme 100% durante un año y medio quieta en el campo. Sobre todo quieta, siempre fui alguien que se mueve. Y claro, la transformación que sufrió todo mi ser ahí fue infernal, porque, claro, tuve que adaptarme realmente a los ciclos, a los procesos del campo, aprender a escuchar los tiempos de las cosas y los tiempos propios míos, ¿no? Y de hecho me desconecté 100% de la música, o sea, guardé el bajo durante 8 meses, no lo volví a sacar. Hace 2 meses que lo he vuelto a sacar, y algo sucedió, digamos, en ese proceso de transformación, que lo que sucede ahora con la música, o sea, mi proceso de transformación interna yo lo vengo experimentando y sé que había sido muy, muy, muy grande. Ahora lo que me sorprende es cómo eso se tradujo a algo que está sucediendo en las redes, que la única explicación que tiene es eso, es que algo adentro mío se movió y ahora se plasma afuera, ¿no? Es muy interesante.
Claro, pero la niña que iba y venía del campo a la ciudad, ¿hacia qué lado se inclina más? Creo que hacia el campo, ¿verdad? Que hay una conexión especial con el campo, predilecta por el campo. Y por cierto que sí, la hay. Ahora, lo interesante es que este tiempo, de hecho, este tiempo de pandemia me hizo en un punto decir, bueno, listo, ya está. Me voy a dedicar al campo, a plantar brócoli y que se funda la ciudad, que no quiero saber más nada con la ciudad. Y entendí que no, por lo menos en la constitución de mi ser, digo, no puede existir una sin la otra. Porque el campo es un lugar donde yo voy y charlo con las gallinas, con los caballos, con las estrellas, y suceden un montón de cosas en otra dimensión, pero que realmente la gracia es después poder venir a la Matrix, a la realidad, y construir con eso, eh, eh, nada, propuestas que tengan que ver con cómo bajar a la tierra toda esa información que circula mientras estoy en el campo. Entonces, naturalmente que no puede existir una sin la otra. Obviamente que el campo es hermoso, pero tiene sus precios también vivir ahí. No te creas que es tan lindo. O sea, digo, como cada vez que la última vez que llegué en pleno invierno y eh, me tocó ir a achar y hacer cosas un montón muy duras que la verdad que no tenía ganas de hacer. O sea, tenía muchas ganas de sentarme a tocar, pero no tenía margen porque es como que lo urgente cobra una importancia muy grande allá. Entonces, bueno, ahora que estoy en la ciudad de vuelta, disponiendo de mis manos de vuelta y de mi tiempo, digo, bueno, hace falta un poco de ambas. Cómo se define al cordobés? Para empezar a conocer pues, su ciudad de procedencia, ¿cómo podríamos presentar al cordobés dentro de Argentina? ¿Cómo lo distinguimos para el mundo, para la gente del mundo? Podría decir un montón de cosas. Dicen que son personas de muy buen humor, ¿verdad? Tengo, por lo menos eso es lo que he escuchado. Sí, sí, en líneas generales, el humor cordobés es bastante particular. El acento cordobés también, de hecho yo no lo tengo tan pronunciado el acento cordobés, pero el acento cordobés es un acento que se distingue muy fácil del resto de los acentos. Y qué sé yo, viste que es como un poco difícil el vínculo que uno tiene con la tierra de uno, con el lugar de origen de uno, siempre es controversial, es casi como el vínculo con los padres, ¿no? Que en algún punto es ese, como el vínculo con el origen, en donde uno en algún punto hay tantas cosas que le agradece y tantas cosas de las que reniega en algún punto, ¿no? Y yo realmente he aprendido a amar al lugar, además de amar a mis padres, digo, esto viene de charla existe, charla de diván parece, ¿no? Pero así como uno tiene que amar, o sea, digo, que aprender a honrar las raíces de uno, en eso también obviamente entra el vínculo con la tierra de uno. Y es hermoso, yo a Córdoba la amo, pero puntualmente el lugar mío, que es Unquillo, y que es un lugar en las afueras del pueblo, es como un lugar que yo amo y que no tiene que ver con Córdoba en sí, digamos, tiene que ver con ese lugar puntual y Sí, que yo amo. que tiene una identidad bien marcada, su pueblo, su barrio, digámoslo así. Sería así el barrio, El bar, sí, el barrio. Río, me Claro, gusta. claro. Clara, tengo entendido que la influencia artística viene muy marcada de la familia y sobre todo de su padre, ¿verdad? Que empezó a inculcar eso en la niña, ¿verdad? Para que después el amor se fuera desarrollando y formando con el paso del tiempo. Sí, vengo de una familia con mucha sensibilidad hacia lo artístico, especialmente mi abuela, mi padre, son dos personas eh, que me transmitieron, digamos, su amor al arte en líneas generales, ¿no? Y en algún punto, desde muy cría, yo tenía otra pasión que son los deportes. Yo soy una futbolista frustrada, siempre lo cuento. Y hay algo en la gimnasia, en el ejercicio del instrumento, que me gusta, que naturalmente tengo así como interés por ser buena con los ejercicios, ¿no? Eh, Ahora la música me dio la posibilidad
la música como lenguaje me dio la posibilidad de ponerle palabras a un montón de cosas que con el lenguaje verbal no se llegan, digamos. Entonces, claro, más allá de la sensibilidad que me transmitieron mis padres, después empecé a descubrir la música como un medio para decir cosas que realmente no, digo, pueden ser dichas con palabras, pero son menos efectivas muchas veces. Así que sí, creo que de ahí viene. Claro que la música es un canal maravilloso de expresiones, ¿verdad? Que abre tantas puertas a las emociones y demás, pero me interesa seguir conociendo cómo se fue desarrollando esto, porque una niña que va creciendo entre el campo con la influencia musical de su padre, de su abuela, que empieza a absorber todas estas cosas bellísimas desde muy pequeña, también empieza a encontrarse con retos muy lindos, como tengo entendido que el primer instrumento con el que usted se enfrenta o con el que empieza a tener un roce muy constante es con el violín, ¿verdad? Madre mía, sí. Toqué como 8 años el ¿Y violín. cómo es para una niña o sea, fue una decisión, se la consultaron sus padres, le No, mencionaron, no, te pusieron el violín de frente ahí? no, mis padres acompañaban, como lo siguen haciendo, yo les tengo mucho agradecimiento por eso, acompañaban todas las locuras, este, y un día, no sé, creo que vi una serie donde había alguien tocando el violín, y entonces dije, che, yo quiero tocar el violín. Y vos lo dijiste muy bien, porque fue un reto, es un reto tremendo, el violín yo creo que es el instrumento más ingrato del mundo, ingrato en el sentido de, es terriblemente exigente, y hay que tener muchísima técnica para empezar a hacerlo sonar. Un problema que un pianista no tiene, digo, ¿no? Como un pianista tic, baja la mano y tan suena, ya está. El violín es muy ingrato en ese sentido, hacen falta, y realmente fue un reto y un desafío. Y claro, ¿qué pasó? Que como casi todo lo que me pasa en la vida, yo arranqué diciendo, che, me voy a meter con esto, y claro, entré en el baile y una vez que ya estaba bailando, ya medio que ya había que seguir bailando, porque claro, ya me habían comprado el violín, ya alegraba los actos de la escuela, y qué sé yo, y decía, bueno, dale, ya está. Pues seguiré, seguí, hasta que te confieso una cosa, o sea, me terminaron robando el violín y para mí fue como una liberación, que dije, menos mal que me chorearon esto, porque si no era, o sea, realmente no sabía cómo salir de ahí, probablemente iba a seguir tocando, pero lo divertido fue que en un camino paralelo, digamos, como que el violín era el estudio formal de la música, ¿no? Y en un camino paralelo, yo siempre toqué la guitarra y estaba la música académica, digamos, y por otro lado la música popular y coexistían esos dos caminos, ¿no? Fue muy interesante porque de hecho, de vuelta, digo, vuelven a ser dos mundos entre los que estuve, que, que claro, me dieron la posibilidad de abrevar de formas de concebir la música muy distintas, muy distintas. Uno tiene que ver con la transmisión oral, que es la música popular, y otro tiene que ver con la transmisión escrita. Entonces, más allá de lo que reniegue, digo, por lo que sufrí, qué sé yo, lo interesante fue cómo siempre pude hacer en algún punto coexistir dos universos que son absolutamente complementarios y que normalmente circulan por caminos paralelos. Entonces, fue interesante eso. Después, más adelante pasé por el saxo. Cuando me robaron el violín, no quise hacer más nada con el violín, dije, me voy a meter con el saxo. ¿Y cuántos años después pasó eso del robo del violín? Fue muy rápido. ¿Cuánto tiempo estuvo con el violín ahí, la niña, trabajando, practicando? 15 años con el violín. O sea, desde los 7 hasta los 15, un montón. Sí, Muchísimo. claro, 8 años Y después, prácticamente, más de 8 ocho años, años, sí. y después, desde los 15 como hasta los 18 más o menos, cuando entré a la universidad, que elegí estudiar composición, porque no me podía decidir por ningún instrumento, entonces decidí estudiar composición. eh, me metí con el saxo y nada, cada instrumento es muy interesante, cada instrumento te hace pensar la música desde un lugar distinto, ¿no? Entonces, eh, es muy gracioso, un día nos podemos sentar y hacer un análisis de cómo funcionan las personalidades, o sea, digamos, la relación entre el instrumento elegido y la personalidad de quien lo ejecuta, ¿no? Porque hay algo, por supuesto que yo evidentemente tengo alma histriónica, porque, y por eso es muy interesante cuando abordé el bajo, ¿no? El bajo tiene otra lógica. Pero naturalmente el violín es un instrumento
súper que pasa al frente naturalmente por la tímbrica, ¿no? Al igual que el saxo, digo, o sea, como son instrumentos solistas, instrumentos además melódicos. Y claro, las personalidades de quienes eligen esa, al igual que el canto, ¿no? De quienes eligen esos instrumentos, obviamente que tienen algo de decir, che, aquí estoy yo, ¿no? Y es súper interesante porque en realidad me llevó mucho tiempo descubrir que mi instrumento más sagrado que tenía era la voz. Y tenía muchísimos complejos con la voz. Y me animo a hablar en tiempo pasado, digo, porque evidentemente esa transformación me puso en otro lugar. Pero me costaba muchísimo cantar. Me sigue resultando un desafío tremendo, porque hay algo con los instrumentos donde uno puede, en algún punto, con técnica, puede llegar como a lugares, o sea, digamos, como que puede camuflar algunas cosas, pero en la voz, tanto en la voz hablada como en la voz cantada, es un papel transparente donde realmente se trasluce todo lo que uno es en toda su dimensión. Y es muy curioso, porque yo te estoy contando todo este recorrido, y yo paralelamente cantaba, pero cantaba en mi casa, adentro, guardadísima, no salía a cantar. Fue hasta que volví de Alemania, porque después me fui a estudiar composición, siempre con la música académica, digamos, como norte de la legitimación, ¿no? Todo, sobre todo en mis prejuicios, digamos, yo era música de una familia donde la vida académica tiene una importancia muy, muy preponderante. Y entonces, naturalmente, que yo todo el tiempo sentía que tenía que tener títulos y cosas que legitimaran, porque si no iba a ser la hippie de la familia, digamos, iba a ser expulsada. Entonces todo el tiempo sentía que necesitaba legitimar lo que hacía, no alcanzaba con tocar bien. Entonces, claro, empecé a tocar, empecé a estudiar composición y me fui a Alemania y era como la cumbre de la legitimación y le empecé a pasar muy mal porque realmente estaba muy lejos de aquello que mi espíritu real quería hacer con la música. Mi camino con la música claramente no estaba ahí. Y la vida siempre se las ingenia cuando estás haciendo algo que te lleva lejos de lo que tu espíritu vino a hacer, se la ingenia para pegarte un buen par de cachetadas y mandarte de vuelta al lugar donde tenés que aprender. Que generalmente el lugar donde tenemos que aprender es el lugar del que más huimos, ¿verdad? Naturalmente como seres humanos funcionamos así. Y entonces, bueno, volví acá y ahí empecé a encontrarme con la voz y bueno, el camino de encontrarse con la voz de uno es un camino de ida en el que todavía estoy, ¿no? Y lo curioso fue que ahí todo mi histrionismo de instrumental se pasó, digamos, pasó a circular a través de la voz y ahí me di con mi verdadero vínculo conmigo misma, ¿no? Porque ahí es donde uno construye su vínculo con uno mismo. Vos como locutor seguramente también experimentarás tu vínculo con la voz como algo fundamental. No solo fundamental, digo, sino donde se traducen tantas cosas, claro, tantas claro. transformaciones. Me imagino, bueno, claro, es tu medio de trabajo, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Y ahí aparece el bajo, que el bajo apareció como en el 2000, no hace tantos años que tocó el bajo. Y no volviste a tener ningún encuentro con el violín, ¿verdad? Que había sido, y menciono el violín porque fue con el primer instrumento que la niña, por decisión propia o por lo que fuera, empezó a convivir, ¿verdad? Con el que empezó a convivir, pero no, nunca más existió la curiosidad, se dejó de lado y terminó esa relación. No, y de hecho tendría que volver, digo, o sea, me resulta un instrumento muy difícil al oído, a pesar de tanto, o sea, digo, como que quedó, no sé si quedó, si cerramos sanamente el vínculo con el violín y quizá tendría que volver porque es cierto que le dediqué un montonazo de horas y quedé como quemada de ese instrumento, pero no volví, pero no lo descarto. Algún día capaz que vuelvo con él. Claro, claro. Clara es una artista, una dama muy joven
y vean todo lo que nos está contando, ¿verdad? Todo ese desarrollo, entrar tan niña a enfrentarse a un instrumento que no es sencillo, que es muy fuerte, que exige muchas cosas, ¿verdad? Quienes conocen de esto pues podrán entender lo que representa. Y después nos habla ya del paso, ¿verdad? De ir asimilando estos cambios y viajar al exterior a estudiar. ¿De qué edad sale Clara para Europa? Muy cría, tenía 18, 19 años. Qué difícil, porque ese cambio, y tengo entendido que es en Alemania, ¿verdad? Donde va a prepararse. Y no es solo difícil salir del país, sino ir a chocar con la barrera de un idioma complicadísimo, ¿verdad? Como el alemán. Pero está llena de desafíos esa etapa de crecimiento y desarrollo para Clara la vida, ¿verdad? ¿Cómo fue ese paso? Viste, Jeremy, que te dije que me gustan los deportes, o sea, como que los desafíos realmente siempre me resultaron atractivos, pero claro, cuando ahora me encanta que me digas que soy muy joven, porque de hecho tengo 32 años, pero claro, cuando tenía, o sea, si tengo 32 años y todavía tengo un pedo en la cabeza, imagínate cuando tenía 18, era, no, no sé, era puro impulso. Ahora tengo mucho impulso, pero como tengo también tantos porrazos, como que el impulso va de la mano de un poquitito de contenido y nada, del decantar natural del paso del tiempo, indudablemente, ¿no? Y claro, qué sé yo no sé con qué parámetro tomé, de vuelta, viste, una decisión re importante, no sé con qué parámetro la tomé. Y terminé en Alemania, era niñera mientras estudiaba, muy duro, el examen de ingreso, hermano, yo ya había cursado 2 años de acá y el examen de ingreso de allá nomás fue una cosa tremenda, durísima. Y a la vez, o sea, ya el examen de idioma que me tomaban era durísimo. Yo lo había estudiado el alemán acá, desde los 15 lo estudiaba, porque en la escuela me había pasado una situación donde iba a salir un intercambio que al final no salió, y era posiblemente Alemania, y de los idiomas, o sea, digo, yo en la escuela tenía francés e inglés, y de todos los idiomas el alemán me cagaba, no sabía alemán, entonces dije, no, tengo que saberlo. Y ahí fue la manija estudiar alemán, y me hice muy amigo de mi profe de alemán, que de hecho al día de hoy seguimos siendo amigas entrañables, y empecé a estudiar alemán. Y entonces, claro, terminé la escuela y dije, bueno, me había quedado eso pendiente, y sale la posibilidad de sacar primero la visa de niñera. Bueno, no importa, o sea, podríamos estar la tarde entera, podría estar contándote. Pero fue un viaje sola, completamente sola. Sola, y vivía en la familia donde laburaba. Horrible, laburar de niñera en Alemania es algo que no se lo decía a nadie. O sea, O sea, no nadie. era para una familia latina donde laburabas o No, no. era una familia de Y alemanes. si es No, difícil, es que al darme esta información me pongo a pensar, bueno, si es difícil comunicarse, ya en alemán de por sí es difícil con un adulto, ¿cómo será con niños? ¿Verdad? ¿Cómo será bueno, manejar niños para una muchacha joven, tan joven en ese momento? pero aparte a mí los niños me importaban, o sea, digo, no es que tenía vocación, digo, qué demente la gente que lleva, no sé, una piba, que yo era, o sea, era buena piba, se notaba que era buena piba, que no iba a hacerle mal a nadie, pero cero, no sé, no era mi vocación ser niñera, ni a palos. Y fue muy duro. Para colmo, porque viví en 2 familias, en 2 ciudades. Y en la primera donde llegué, claro, eran preadolescentes las pibitas, y eran 2 mellizas. Y eran unas hermosas, las pibas eran unas hermosas, pero claro, la dinámica familiar ya había tenido, creo que 7 u 8 niñeras antes que yo. Entonces, claro, y la última le había durado 1 mes. Entonces, claro, era como, había una dinámica familiar, era como una película de terror. Vos sabés que me acuerdo que había visto una peli muy, muy interesante donde, no me acuerdo cómo era, pero era una película de terror donde lo que sucedía era que la gente entraba a una habitación y a la hora se suicidaba. Me acuerdo patente porque la vi en esa época. Y claro, y entraba y se suicidaba. Y yo me acuerdo de estar 1 mes en esa casa y dije, claro, esto es como porque la anterior había durado 1 mes.
Y dije, claro, esto es como la película de terror. No, La no, no, película de terror en carne sí, propia. mm, pero fue una experiencia, o sea, digo, no se la recomiendo a nadie. Todas mis experiencias son siempre muy intensas, no se las recomiendo a nadie, pero realmente no dejo de ver que me dieron un montón de herramientas, esta incluida. Por lo pronto hablo alemán, que es una cosa súper útil, sobre todo porque cuando volví acá lloraba porque decía, y encima de todo lo que me costó aprender este idioma, no sirve para nada, porque en el mundo hay que hablar inglés, ¿a quién le importa hablar alemán? A nadie, a los alemanes nomás. Si no vas a vivir en Alemania, es un idioma que te lo puedes meter en la oreja. Es un idioma hermoso que amo y que cada vez que puedo lo hablo con mucha alegría. Pero igual hice amigos entrañables, hice experiencias entrañables y no es justo que hable solo de las Sí, cosas. porque no, estamos claros de que es la percepción del momento, de cuando se es joven y se toman decisiones que a veces repasando vamos a ver, el diario de la vida, podríamos decir, bueno, cómo a esa edad se definió para irse para Alemania, enfrentarse a todas estas barreras que en su momento fueron difíciles, pero que le terminaron formando como persona y que le han dado herramientas valiosísimas para el desarrollo de la vida, Clara. Sí, por tarada, o sea, realmente no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica y creo que hay formas mucho más amorosas. Mi vida siempre ha tenido una dosis de intensidad muy grande y creo que hay formas mucho más amorosas porque en definitiva, todas estas experiencias, y vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿A dónde nos llevan? A conectarse con... yo tuve que pasar por todo eso para darme cuenta cuando somos niños, la sociedad, la familia, la cultura pone sobre nosotros un montón de expectativas que no son nuestras. Y yo tuve que pasar por todas estas cosas para finalmente darme cuenta de que en realidad nada de eso eran deseos que tuvieran que ver con mi deseo genuino de... evidentemente había algo de vincularse con la música que sí era mi deseo, porque pase lo que pase, me transforme como me transforme, sigue atravesándome eso. Ahora, todas esas experiencias más o menos duras me tocaron para poderme sacar todo lo que no. Y creo realmente que hay gente mucho más inteligente que yo que puede hacer esa experiencia sin necesidad de cosas tan duras. O sea, aposta que no se lo recomiendo a nadie dársela contra la pared sistemáticamente como lo hice yo. Pero bueno, yo aprendí así que va a ser. Hace unos minutos atrás hablabas de que en algún momento el andar por la vida nos está simplemente llevando por un camino que termina conduciendo al lugar que está ahí destinado para nosotros, ¿verdad? Un punto definitivo en nuestra vida. Y yo me pregunto si Camino San José tiene que ver con esa reflexión, con esa melancolía de la Clara joven que estaba en Europa, que añoraba volver a su pueblo. ¿Tiene algo que ver este tema con toda esa vivencia, Clara? Camino en San José, el nombre que antiguamente tenía la calle en la que me crié y en la que, porque mi padre tiene un campo ahí que es donde yo tengo la casa, digamos, que es como una comunidad de casas. Y claro, es el lugar donde me crié, efectivamente. Y sin duda para mí, estar tan lejos geográficamente, digo, estar tan lejos de mi cultura, de mi música, literalmente además de mi música, porque la música que hacía ya no tenía nada que ver con la mía, fue lo que, viste que los extremos se tocan, ¿no? Irme tan lejos fue lo que más me acercó a mi música, y mirá qué curioso, porque cuando yo estoy ahí, no tengo la necesidad de hacer música, la necesidad de hacer música viene cuando salgo de ahí. Entonces, realmente en este tiempo terminé de identificar que la música en realidad es eso, como la posibilidad de llevarme la tierra mía y mis recuerdos y mi hogar por donde voy, porque además siempre tuve una vida muy nómade, entonces claro, la música es lo que es como mi casa. Sin duda que ese tema tiene que ver con eso. Claro, se respira tanta nostalgia, es una bellísima canción, como pues toda la música de Clara que yo les recomiendo, está en nuestra estación. Estamos tratando de abarcar todos los discos porque yo saco mi espacio, Clara, en este proyecto. Yo tengo pues también una larga historia con la radiodifusión, desde muy joven estoy ligado a ella
Y este proyecto de Radio Espectro lo emprendimos hace un año y ha venido creciendo de una forma maravillosa. Estamos muy felices porque también ha nacido esta oportunidad de compartir con artistas de todo el mundo, pero con la música, que es mi vida, que es algo que me llena completamente, con lo que puedo subsistir plenamente, ¿verdad? Puedo dejar cualquier otra cosa de lado, pero la música siempre tiene que estar presente en mi diario vivir, porque así lo necesito. Y me ha encantado, ¿verdad? Sentarme siempre a prestarle mucha atención, a retroceder, a escuchar una canción una, dos, tres veces para ir descubriendo las cosas que están ahí ocultas dentro de una canción, que no basta con escucharla una sola vez, sino que creo que la música hay que prestarle su tiempo. Y cada canción, cada tema que escucho de Clara me llena de muchas emociones distintas. Entonces, pues no hemos dudado en que toda la música posible está dentro de la estación. Y realmente es un verdadero lujo y un verdadero placer poder conversar con usted, tenerla acá, conocer un poco de esa vida que la ha formado, porque su primer disco, tengo entendido, fue hace como 10 11 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, un disco del 2010, si mal no 2000, sí. recuerdo. Hicimos con un chelista, con un dúo que teníamos de chelo y guitarra, hermoso, hermoso. Sí, no, y yo estaba, y era la primera vez que me largaba a cantar, y le tengo muchísimo agradecimiento a ese disco y mucho, mucho amor. Claro, y es que te digo, te menciono esto porque estoy sorprendido de la rapidez, ¿verdad?, con que se van dando las diferentes etapas de la vida de Clara. Porque un disco hace 10 años, nos habló de 32 años, estamos de 11 años, estamos hablando de 21, ¿verdad? 21 años. Es increíble. Entonces, todas las etapas se han dado de una forma muy rápida, ¿verdad? Ha sido una vida verdaderamente interesante la de Clara, ¿verdad? Cómo ha crecido en un tiempo tan corto de una manera espectacular, porque son giras por Europa, en Asia, también en festivales en Japón. Bueno, ya usted nos podría contar, ¿verdad?, todas esas experiencias que la han llevado por escenarios muy importantes en el mundo entero. ¿Sabes qué? Lo interesante, lo interesante de los discos, sí, realmente de las grabaciones, es que son como una instantánea, ¿no? Es como verse en fotos, escucharse en ese momento capturado, que en realidad es eso, funciona igual que una foto, porque la música, la música real, digo, no puede ser, no puede ser capturada. La música está es algo que no se puede agarrar. Yo tenía un profe que decía, la música es el arte que más cerca está de Dios, porque claro, o de la divinidad, como uno la quiere entender, ¿no? Pero, eh, claro, el disco captura a alguien que ya no existe, digamos, ¿no? Y a mí me costó mucho, mucho amigarme con mis fotos, con mi voz, con esas instantáneas, hasta que lo entendí como parte de un proceso. O sea, yo no podría hacer lo que hago ahora si no hubiera atravesado por todo eso. Claro, es que yo siempre con la vara de la manija del juicio, ¿no? Del juicio de siempre estarse midiendo y viendo los errores. Y es muy difícil aceptarse como uno es en su tiempo y entenderse en su contexto, ¿no? Y para mí volver a escuchar los discos, volver a escucharme cantar, volver a escucharme hablar, reflexionar, de algún modo se ha convertido en algo, en una disciplina casi zen, ¿no? Porque es, bueno, no sé, vos seguramente con tu voz también te escucharás de hace 20 años y al principio decís, no, ¿cómo podía hablar así? ¿Cómo podía hacer Claro que sí sucede, claro que sí sucede. sucede, ¿verdad? Mm. Y después comprender que sin ese no existiría y abrazarlo y honrarlo también, creo que es parte del proceso de crecer. Y en relación a los viajes, perdón, que para terminar de contestarte, vos sabés que me pone, podemos hacer un ida y vuelta, digo, podemos hacer un ida y vuelta. A mí me recontra interesaría saber cómo es tu experiencia con la locución, porque realmente creo que estamos hablando de lo mismo en algún punto.
En relación a los viajes fueron una consecuencia de alguien muy inquieto y de, y de, y de la música, digo. Fue la música siempre la que me abrió las puertas. Y para mí es como, qué sé yo, siempre como el entregarse a la incertidumbre, porque generalmente me invitan y termino yendo y haciendo y conectándome siempre con una calidad humana altísima y con gente hermosa y compartiendo, qué sé yo, es el propio camino que me va abriendo la música. Yo medio que no lo planifico demasiado. Sí, cuando dices eso de la conexión en relación, yo siempre he sentido eh, una facilidad para entenderme con los artistas creo que por la profesión, porque tenemos muchas cosas en común, independientemente de que lo nuestro va por el camino de la información, del entretenimiento y demás, que también lo ofrecen ustedes. Yo coincido en muchas cosas que ha mencionado Clara, ¿verdad? Yo también fui muy inquieto y sigo siendo muy inquieto, y me ha llevado por eso este camino, y arranqué en esta profesión con 16 años, Oh, siendo muy travieso también, porque tuve la suerte de empezar a codearme en los medios más importantes acá, y con gente muy distinguida, muy referente de la comunicación, que me dieron también enseñanzas y momentos muy lindos y golpes muy fuertes que lo fueron moldeando a uno y le dieron esa oportunidad de desarrollarse y crecer como persona y como profesional. Realmente que ese álbum de Mentiras Criollas, ¿verdad? Cuando dice Clara, escucharse, comparar el ayer con el hoy, tal vez al final, dentro de esa evaluación tan linda que hace, no viene al caso, porque uno sin el otro no es, ¿verdad? seguro. Simplemente son Pero, mira, etapas. te puedo hacer una pregunta que normalmente el entrevistador no le pregunta al No, entrevistador, pero pero hey, me encanta esa dinámica, claro que sí. me resulta interesante, no, me resulta interesante como compartir este día de vuelta de opiniones, Mm. porque dijiste, como que estás poniendo a los artistas, digamos, que es algo que a mí que ha sido motivo de reflexión muy profunda. Como que has dicho que algo así como que la comunicación es una cosa y el arte, o sea, digamos, como que no te has No, puesto, no, o no, sea, no, claro, digamos, o sea, no sé si me di en malentender, pero son dos profesiones que están muy empatadas, diría yo, en ciertas cosas, ¿verdad? pero es que, mira, me resulta muy interesante que hagamos juntos esta reflexión, a ver cómo lo ves vos, pero eh, a ver, hay algo que tiene que ver con el oficio que uno elige. Vos elegiste el oficio de comunicador, yo elegí el oficio de música y otra persona puede elegir el oficio de taxista, por ejemplo, ¿verdad? Eso, el oficio tiene que ver con la gimnasia de vuelta, o sea, hay herramientas que uno tiene que aprender a incorporar, pero ahí está lo interesante, ¿no? Yo creo que el arte goza de una reputación eh, que tendríamos que todos cuestionarla. Y yo soy la primera que se cuestiona a sí misma, ¿no? En el sentido de, tendemos a pensar que el artista, por el oficio que eligió, es creativo, ¿no? Y tendemos a pensar que la creatividad es como una condición, una cualidad, que el arte la tiene per se, o sea, cualquier forma de arte tiene creatividad. Cuando yo digo, y hago un mea culpa conmigo misma y con un montón de formas de hacer arte que veo que digo, de creativos tienen cero. Y de hecho creo que el arte puede ser recontra función. O sea, digo, porque uno, ¿qué piensa? Ah, el arte transforma, el arte sana, el arte, un montón de cosas que en realidad son características de nosotros como seres humanos, elijamos la profesión que elijamos, ¿verdad? Yo creo que el arte transforma y sana en tanto y en cuanto eh, quien está haciendo lo que hace se lo plantee desde ese lugar y que, visto así, puede ser alguien que esté manejando un taxi, digo, atendiendo una verdulería, comunicando o siendo abogado, digo, ¿no? ¿Qué tan transformador sean las acciones que hagamos? De que la transformación tiene que ver con desde dónde uno haga las cosas que hace, mucho más allá del oficio que uno haya elegido, ¿verdad? Entonces digo, como el artista, o sea, yo estoy muy, a mí se me prende una super luz de alarma cuando la gente dice que soy artista. No sé qué es ser artista, o sea, tiene un montón de connotaciones eso para mí, ¿viste? Yo tengo un oficio que es el de música,
Y trato de transformarme y transformar el mundo que veo desde todas las cosas que hago. Cada vez que salgo a la verdulería, digo, la música es una más, y por cierto que es una herramienta muy poderosa, pero creo que uno puede transformar desde Claro. donde esté, así Pero que hace. pero de esas características que he mencionado, yo encuentro muchas en Clara, ¿verdad? La creatividad en su música, la creatividad en sus decisiones, en su accionar. Bueno, todo lo que me ha reflejado en esta conversación, yo encuentro un sinfín de adjetivos que podría empezar a enumerar ahora que estoy conociendo a la Clara de cerca y me empieza a transmitir una serie de factores. Yo percibo que en ella hay una persona sensible, decidida, luchadora, llena de un que es algo importantísimo, porque tengo clarísimo, ahora que converso con Clara Cantore, que definitivamente es una persona muy exigente, porque todas las exigencias que ella marca para sí misma en su profesión, las percibe usted dentro de ese maravilloso don y talento que Dios le ha dado, porque nosotros recibimos un arte espectacular y si yo pongo en una balanza cada disco encuentro siempre un proceso ascendente, o sea, Clara cada vez nos ofrece algo mejor. Entonces es una persona que la puedo definir con llena de creatividad, llena de autoexigencia y un montón de adjetivos más. Entonces, Bueno, pero artista, vos, ajá. ¿vos sos artista? ¿Vos creés que sos artista, Jeremy? ¿Te considerás? Sí, yo podría decir que hay algo de arte en lo que hago, ¿verdad? Y ¿Cierto? dentro de la comunicación a nivel de la radio, cuando pues en Radio Espectro, que es nuestro medio, nos preocupamos por tener una programación, no que nuestra emisora, por ejemplo, sea simplemente una rocola donde la gente va a entrar y va a escuchar música 24 horas, no. Eso no nos gusta que sea una radio viva, que encuentre entretenimiento, que encuentre cultura, que encuentre algún diálogo que pueda transformar o agregarle algo a la persona dentro de su diario vivir. Eso es lo que van a encontrar al respecto. Entonces, esa constante búsqueda de innovar, de crear, pues nos da cierto grado de arte, ¿verdad? Pero También en por lo que supuesto, hacemos. claro que sí. O sea, creo que tenemos que revisar todos como sociedad, digo, ¿no? El concepto de arte y también desmitificar un poco desmitificar. O sea, digo, creo que realmente el arte es una forma de vivir, digo, el ser artista es una forma de vivir que no tiene que ver con la profesión que uno elija, Sí, que tiene se que ver con expresa de uno. muchas formas, no solamente, te entiendo desde el punto de vista de que no digamos artista solamente la persona que canta, la persona que crea música, no, el arte está presente en muchas facetas de Yo la soy una vida. trabajadora igual que vos, digo, y soy tan artista como podés ser vos. O sea, en mi casa, cuando yo era chica, mi mamá me decía, no te hagas la artista. Era como cuando hacía algún quilombo, algún problema, me decía, no te hagas la artista. Entonces, no sé, para mí el concepto de artista es algo controversial. Clara, bueno, estamos hablando de tantas cosas tan lindas, realmente estoy disfrutando mucho, espero que usted también lo esté Por disfrutando, cierto, este te espacio agradezco un montón la charla. y esta conversación que yo podría, porque además de una de las facilidades que tuve a la hora de ingresar a la radio, era que no me costaba mucho hablar, ¿verdad? Que podía hablar, puedo hablar horas y horas y sobre todo cuando me siento muy emocionado, como en este espacio, en este momento con Clara Cantore. Pero pues no quiero abusar tampoco del tiempo que tiene y de las ocupaciones que tendrá Pero un Clara. gusto, podemos charlar la cantidad de veces que quieras. Para mí, de verdad, es una alegría poderse sentar a charlar. Viste que a veces los tiempos de la radio son como así, onda. Uno tiene que condensar toda su cosmovisión del mundo en 3 minutos. Entonces, para mí, una fiesta poderse sentar, tomarse un mate y charlar así tranquilo. Maravilloso, maravilloso. Pero también quiero insistir, porque yo estoy muy claro en lo que Clara Cantore como cantautora y su arte refleja, pero quiero contárselo a la gente que recién te viene conociendo, porque yo quiero que se vayan, que busquen la música, que la conozcan, que puedan disfrutarla y que la incorporen en su diario vivir, muchos que estoy seguro la van a empezar a disfrutar a partir de ahora, de los que no la conocen y quienes la conocen para que la disfruten. Usted empezó, para devolver un poco el cassette, con todo lo que hemos hablado, la influencia en su casa, en relación al folclore, ¿verdad? Que era el folclore argentino lo primero que le envolvía, ¿verdad?
pero fue adquiriendo y desarrollando también e incorporando otras cosas a su música. ¿Qué nos puede contar o qué le puede contar también al público en relación a esa parte del contenido, de la propuesta de Clara Cantore? Uy, estás tocando un tema re sensible, porque, o sea, vos estás hablando con la Clara post-mortem, ¿entendés? O sea, la Clara que yo era, toda la Clara de esos discos y qué sé yo, qué sé cuánto, en la pandemia se transformó tanto que realmente no existe más, o sea, digo, la abrazo y me encanta. De hecho, mi música pasó a ser ahora Música por la Ciencia, que es un proyecto en el que estoy trabajando. Bellísimo, bellísimo. He estado Ahora observando sí, los programas, muy lindos, realmente. ahí te lo voy a contar, pero, o sea, digo, muy resumidamente, no quiero extenderme demasiado porque podría estar toda la tarde también hablando de Música por la Ciencia, pero lo que sucedió fue que me quedé encerrada en casa y claro, para mí la cuestión de hacer con la música cosas que transformen siempre fue mi norte, digo. Hacer cosas que transformen. La música fue mi herramienta, digo, pero podría ser con otras cosas. Y lo interesante fue que descubrí que poniendo la música al servicio de otras cosas, que no sean solamente mi ego y mi propio camino y mis propias búsquedas, eh, esa herramienta transformadora se potenciaba al infinito, ¿no? Entonces empezamos a compartirle música a los científicos que estaban trabajando en la pandemia y empezamos a usar la música como elemento de visibilización, digamos, desde otro lugar, de lo que se estaba haciendo en los laboratorios. Y entonces empezamos a pensar interdisciplinariamente, porque empezamos a pensar entre científicos y músicos y comunicadores y antropólogos, cómo podíamos generar una estructura que nos permita hacer foco ya no solamente en la ciencia o en el arte, sino en un modo de construir, que tiene que ver de vuelta con esto, con cómo nos pensamos, cada uno desde donde está, con su herramienta, colaborando para que es una oportunidad que nos dio esta situación, esta coyuntura, ¿no? Colaborando para construir un nuevo modo de pensarnos como sociedad, ¿no? Que sea colaborativo, que sea realmente colaborativo, no donde cada uno esté pensando en su metro cuadrado, que en definitiva era lo que yo hacía, o sea, y lo digo con todo el amor del mundo hacia mi trabajo, pero sin duda mi música, mi repertorio y todo lo que hacía estaba basado pura y exclusivamente en mí, o sea, en mí, digo, en mis gustos, en la música que yo conocía. Música por la Ciencia me obligó a tener que salir de ahí, me obligó a hacer músicas que no había hecho nunca, me obligó a compartir con artistas con los que nunca hubiera compartido probablemente, y me rompió la cabeza, o sea, me hizo un ser humano mucho más completo, me obligó a pensarme desde otros lugares que no solamente tienen que ver con ser música, me obligó a pensarme desde la gestión, desde aprender de ciencia, y me enriquece tanto, me abrió tanto la perspectiva, y permanentemente me obliga a repensarme desde otros lugares, que es una experiencia que yo realmente a cualquiera que le interese algo de lo que hago, invito a que conozca, porque la versión más hermosa de la Clara que pueden encontrar, la van a encontrar en Música por la Ciencia. Y donde ni siquiera hace falta que yo aparezca haciendo música, digo, o sea, obviamente que la música que apareció hasta aquí es una música en la que yo participo, pero ya ni siquiera hace falta que participe ahí. Y lo gracioso fue que cuando la música dejó de ser como el eje de mi vida y pasó a ser esta nueva perspectiva, enriquecerse, la música que hago, cada vez que subo algo, en las redes empezó a circular de un modo, además de la cuestión de los números, ¿no? Que obviamente que circula mucho más, pero de un modo casi que más liviano, digo, ¿no? Sin tanta mochila de expectativa, en definitiva, ¿no? Sí, sí, podríamos decirlo que sin forzarlo. Él, sin forzarlo, la gente lo recibía de la misma forma natural que brotaba, ¿verdad? Porque lo he estado siguiendo y está claro, y lo percibí viendo estos segmentos de música por la ciencia, que realmente hay una Clara sumamente emocionada y feliz viviendo esta etapa, ¿verdad?
se le nota muy feliz, se le nota muy, muy contenta en esta faceta tan bonita que están reuniendo a científicos, a músicos, y le he estado poniendo muchísima atención. Es algo muy interesante realmente. Y qué bonito, porque nos cuenta usted que la descubrió en medio de la pandemia, porque como nos ha sucedido a muchos, que vivíamos probablemente pensando solo en nuestros mundos, esto nos abrió la cabeza y nos dio a entender de que están pasando otras cosas y que si nos aliamos, si empezamos a encontrar ese trabajo en conjunto, van a brotar cosas tan lindas y tan naturales como esta, ¿verdad? Por cierto, y eso que acabas de decir, es condensarlo nada, en esta plataforma que reúne, ya te digo, a músicos y científicos y que propone un diálogo interdisciplinario eh, y que propone eso, repensarnos a todos. Y los invito, digo, es un proyecto que se autosustenta con la suscripción de las personas que tienen ganas de formar parte de este proyecto. Así que los invito a suscribirse o a los videos, o pueden colaborar también con Música por la Ciencia, pero cualquiera es bienvenido a la comunidad de Música por la Ciencia. Y ya trascendió fronteras en el sentido de las personas que están colaborando, ¿verdad? Porque vi artistas de otras partes del mundo que se están uniendo y participando de ello. Sí, ¿Quién más ha levantado el teléfono y le ha dicho, Clara, me sumo a esto? Mirá, justo ahora estamos en el capítulo que viene. Es muy interesante porque la idea es sentar a músicos y científicos en el mismo espacio a charlar, ¿no? Y a compartir ahí ciencia y música. Pero han participado, bueno, mi entrañable Manuel García, un entrañable amigo de Chile, participó Marta Gómez de Colombia también. Ellos fueron como bueno, participó Nico Ibarburu, en realidad no participó directamente, pero colaboró ahí con una canción de Uruguay, y este es un trabajo así súper, súper que trasciende fronteras. Así que estamos muy felices de encarar esta segunda temporada de Música por la Ciencia y seguramente, no sé, ya vamos a desembarcar con Música por la Ciencia en Costa Rica, seguro. Claro que sí, estoy seguro de que habrá mucha gente interesada y que se va a ir enlazando el mundo entero con esto. Los capítulos los he observado a través de su página oficial en Facebook. Pero ¿hay alguna otra forma de enlazar para la gente que quiera ir? Musicaporlaciencia.org. Ahí están todas las redes, está la información, pueden enterarse así con más detalle de qué va el proyecto. Pero ese es el sitio que reúne a Música por la Ciencia. Esto lo empieza usted con una amiga científica, ¿verdad? Así es, así es. En el último capítulo, de hecho, está así como narrado un poco la historia, pero sí, yo empecé a mandarle música a una amiga y ese gesto empezó a disparar ese mismo regalito que le hacíamos a ella a otros científicos, y en algún punto, o sea, digamos, se sigue atravesándonos a ambas el proyecto, pero bueno. ¿Cómo hay profesiones que son, en cuanto a un reconocimiento, ciertamente ingratas, ¿verdad? Con el tema de la ciencia, porque cuando estamos en contexto de una pandemia que ha golpeado al mundo de tal manera, que ha sido tan ingrata y que simplemente ha dejado al descubierto facetas que desde la ciencia han vivido solos, ocultos, atrapados dentro de su laboratorio, dentro de su espacio de trabajo, y que no se hacía visible porque no tenía una repercusión como la que ha dado este COVID, ¿verdad? Pero en medio de una pandemia que deja al descubierto todo, es importante este esfuerzo, este trabajo, para que la gente también entienda y valore lo que otros están trabajando, que normalmente no son de tanto reconocimiento, pero que realmente se lo merecen. Y el mundo creo que lo ha entendido así, porque vemos reconocimientos en espacios deportivos, reconocimientos en medios de comunicación a estos trabajadores invaluables, ¿verdad?, del mundo, estimada Clara. Sí, es interesante porque justamente de vuelta tiene que ver con qué hemos puesto en valor como sociedad, ¿no? Hasta aquí.
¿Dónde hemos puesto el foco de la visibilidad? Y es muy interesante eso, porque claro, naturalmente que la ciencia nunca estuvo entre las prioridades. Y en ese sentido, me resulta interesante que el arte, podríamos ponerlo en esa categoría también, porque hay formas de arte que son las que sistemáticamente estuvieron visibilizadas por aquellos que cortan la torta, digo, los que cortan la torta, ¿quiénes son? Lo de la discográfica, lo de los Grammy, lo de cómo Y lo maravilloso de esto es que en algún punto las redes y la circulación de la información después de la pandemia nos llevó a ver que existen otros mundos, digamos. O sea, mi música, obviamente, en el mundo pre-pandemia nunca tuvo espacio, así es simple, muy, muy claro. ¿Qué sucedió? Que bueno, en el mundo de la pandemia como que se rompió la Matrix y ahí aparecieron grietas por las que empezaron a aparecer otras formas de arte y empezamos a dimensionar distinto y a sopesar distinto la importancia de trabajos que obviamente que no tienen el marketing que tiene, es muy interesante, el marketing que puede tener, qué sé yo, una canción de alguna artista premium de la Sony o de alguna discográfica grande, pero que claro, en términos de lo que pasó, tiene una importancia que es que merece, digamos, que nos replanteemos con qué criterios vamos a plantearnos las importancias y replantearse el concepto de idolatrías, ¿no? De este sistema de idolatrías con el que hemos construido un mundo que claramente se fue a la mierda, digamos, o sea, que estaba mal construido porque nos llevó a todo al colapso. Entonces, música por la ciencia es todo eso, ¿entendés? Replantearnos todo eso y repensarnos como seres humanos, como sociedades, de dónde vamos a construir, es muy interesante. Así que todos podemos formar parte de. Ahora te hacemos miembro oficial de Música por la Ciencia por estar difundiendo el proyecto nada más. Así claro que sí, vamos a hacerlo, vamos a difundirlo de nuestro medio, todo lo necesario, cuenten con eso completamente, incluso si tengo su autorización, además de difundirlo en redes, y si me lo permiten, lo puedo transmitir, retransmitir por la radio. Nos encantaría, así que va a ser un gustazo y desde ya que gracias, porque se trata de eso. Entonces le vamos a establecer un horario para tomar la grabación en la radio y lo vamos a estar promocionando como un espacio en la programación de Radio Espectro para que lo disfruten también, para que tengan en cuenta eso, mi estimada Clara. Yo estoy muy agradecido. Muy agradecido de todo este tiempo. Se me quedaron un montón de cosas, ¿verdad? Yo no armo una entrevista, tengo algunos puntos de referencia porque me gusta esto, la conversación, ¿verdad? Las entrevistas siempre digo y soy insistente en eso de que son como muy frías y muy mecanizadas. A mí me gusta tener algunos puntitos de referencia y poder conversar, tratar de conocer a los artistas, a las figuras, a las personas, a los profesionales que admiro para entrar en un diálogo como este tan lindo que lo he disfrutado tanto. Porque, bueno, espero en algún momento tengamos una segunda parte para seguir. Seguro va a ser una. La segunda parte la hacemos en vivo allá en Costa Rica, en cualquier momento. Claro que sí, eso será espectacular. Es súper lindo ahí en Costa Rica, así que en cualquier momento desembarcamos allá. ¿Ya has tenido la oportunidad de venir por acá? No tuve la oportunidad, pero tengo un amigo entrañable, Pedro Pastor, que ha ido un año y me habló maravillas del festival de allá, así que en algún momento desembarcaremos. Claro que sí, vamos a hacer todo lo posible por tener a la estimable Clara Cantore por acá en Costa Rica y la vamos a llevar a conocer lugares bellísimos donde se va a sentir muy a gusto. A ver, la voy a invitar a conocer Camping y Cabinas El Tecal, que es el patrocinador oficial de Radio Espectro, en el Parque Nacional Marino Ballena, que es espectacular, ¿verdad? Te invito a que ingreses ahí a curiosear en internet para que vea usted esa cola de la ballena que se dibuja en la playa. Es un muelle natural, Clara, ¿verdad? Es una cola de la ballena, ¿verdad? Una cola de ballena, y cuando la marea baja, pues caminas, ¿verdad?, sobre la cola como un muelle natural, bellísimo. Es una experiencia increíble. El parque en general, todo lo que hay cerca, por ahí vamos a invitar a Clara y ojalá que podamos organizar
un concierto, ¿verdad? En esas zonas tan bellas que estoy seguro que le encantarían a la gente. Pero bueno, la vida nos irá poniendo en esos lugares, Clara. ¿Ah? Así Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por compartir así tu humanidad y bueno, que sea el primero de muchos encuentros.